En este Viernes Santo somos convocados para esta celebración en que la Iglesia hace memoria de la pasión y muerte de Jesucristo, su Señor y Salvador. Ayer Jesús anticipaba su entrega en la cena pascual. Hoy el Señor se somete a la muerte de cruz, realizando el único sacrificio definido que borra nuestros pecados de una vez y para siempre. ¿Cómo podemos participar nosotros los cristianos de esta conmemoración de la pasión del Señor? Escuchar la pasión, adorar la cruz y comulgar con el cuerpo de Cristo son las tres acciones que corresponden a las tres grandes partes de esta liturgia. Así nos uniremos al misterio de la cruz, como discípulos fieles al Redentor. Ahora nos ponemos de pie para recibir al sacerdote y los ministros, permaneciendo en silencio. Oh Dios, que por la pasión de Cristo tu Hijo, Señor nuestro, nos libraste de la muerte, herencia del primer pecado que alcanza a toda la humanidad, concédenos asemejarnos a Él, y haz que así como naturalmente llevamos en nosotros la imagen del hombre terreno, por la gracia de la santificación llevemos también la imagen del hombre celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hoy la Iglesia escucha la proclamación litúrgica de la pasión del Hijo de Dios. Él ha asumido nuestra condición débil y ha afrontado los dolores de la pasión y de la cruz, con tal de obtener la reconciliación de Dios con el género humano. Estemos atentos. Lectura del libro de Isaías. Miren, dice el Señor, mi siervo coronará su obra y será glorificado y enaltecido en gran manera. Muchos se espantaron de él al verlo tan desfigurado y sin aspecto humano. Pero también se admiraron muchas naciones y los reyes quedaron mudos de asombro al ver algo nunca antes sabido y descubrir algo inaudito. ¿Quién irá a creer esta noticia? ¿Quién reconocerá aquí el brazo poderoso del Señor? Él dispuso que su siervo creciera como planta débil
como raíz que brota en tierra seca. No tenía presencia ni belleza que se echara de ver. Su aspecto no tenía nada de atrayente. Despreciado y rechazado por los hombres, hombre agobiado de dolores, acostumbrado al sufrimiento, daba horror mirarlo. Lo apreciamos, lo despreciamos, no lo tuvimos en cuenta, y sin embargo, Él soportó nuestros sufrimientos y cargó con nuestros dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había castigado, herido y humillado, pero fue nuestra rebeldía la que lo traspasó. Nuestras culpas fueron las que lo destrozaron. El castigo que nos trae la paz lo sufrió Él. Por sus heridas alcanzamos la salud. Todos nos extraviamos como ovejas, siguiendo cada uno su camino, pero el Señor hizo recaer sobre Él toda nuestra maldad. A los malos tratos se sometió humildemente, sin abrir la boca. Guardó silencio como cordero llevado al matadero, como oveja cuando lo trasquilan. Sin protección injustamente se lo llevaron, nadie se preocupó de su destino. Lo excluyeron del mundo de los vivos. La rebeldía de su pueblo le dio muerte. Lo enterraron junto con malvados, con gente perversa lo sepultaron, aunque no cometió crimen ninguno, ni se encontró engaño en su boca. El Señor quiso agobiarlo con el sufrimiento, mas como Él se entregó en reparación por los pecados, tendrá larga vida, verá a sus descendientes y llevará a buen término los designios del Señor. Después de los trabajos de su vida, volverá a ver la luz y el conocimiento de Dios lo saciará. Siervo inocente del Señor, librará del castigo a los demás, cargando con las culpas de ellos. Y Dios le asignará un puesto entre los grandes, y con los poderosos tendrá parte en el triunfo, porque se entregó a la muerte y lo contaron entre los malhechores y soportó el pecado de la multitud, intercediendo por los pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo, no quedé yo nunca defraudado. Tú eres justo, ponme a salvo. En tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Soy la burla de todos mis enemigos, la irrisión de mis vecinos, el espanto de mis conocidos. Me ven por la calle y escapan de mí. Me han olvidado como a un muerto, me han desechado como a un cacharro inútil. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. En tus manos, en tu mano está mi destino. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valientes de corazón los que esperan en el Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un sumo sacerdote superior a los demás, que atravesó ya los cielos. Por consiguiente, mantengámonos firmes en la fe que profesamos.
No tenemos un sumo sacerdote insensible a nuestra debilidad. Al contrario, Jesús se sometió a toda clase de pruebas como nosotros, pero sin pecar. Así pues, acerquémonos con confianza al trono donde reina el Dios de la alegría, para alcanzar gracia y misericordia y obtener la ayuda oportuna. Cristo, en los días de su vida mortal, a grandes gritos y con lágrimas, ofreció oraciones y súplicas a Dios, que podía librarlo de la muerte, y se hizo escuchar por su piedad filial. Era el Hijo, pero sufrió para saber lo que es la obediencia, y así, sacerdote consumado. Se convirtió en fuente de salvación eterna para todos cuantos le obedecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu palabra, Señor, alimente nuestras vidas. Tu palabra, Señor, sea la luz de nuestras vidas. Sea la luz, sea la luz, sea la luz de nuestras vidas. Sea la luz, sea la luz, sea la luz de nuestras vidas. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Salió Jesús de la sala donde habían celebrado la última cena con sus discípulos y se fue con ellos al otro lado del torrente Cedrón y entraron a un huerto que había allí. Judas, el traidor, también conocía ese lugar, porque Jesús muchas veces se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, acompañado de la tropa y algunos sirvientes cedidos por los sumos sacerdotes y los fariseos, se fue al huerto con antorchas, lámparas y armas. Jesús, que sabía todo lo que le iba a suceder, se adelantó y les preguntó: ¿A quién buscan? Ellos le contestaron. A Jesús, el de Nazaret. Él les dijo. Yo soy. Judas, el traidor, también estaba con ellos. Apenas les dijo Jesús: yo soy, retrocedieron y cayeron al suelo. Jesús les preguntó otra vez. ¿A quién buscan? Ellos le dijeron. A Jesús, el de Nazaret. Jesús respondió. Ya les dije que soy yo, de manera que si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así debía cumplirse lo que había dicho: no dejé que se perdiera ninguno de los que me diste. Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó y de un tajo le cortó la oreja derecha a un esclavo del sumo sacerdote. El esclavo se llamaba Malco. Entonces le dijo Jesús a Pedro: Guarda de nuevo la espada, yo tengo que pasar el trago amargo que me dio mi padre. Entonces la tropa, con su capitán y los sirvientes de las autoridades judías, pusieron preso a Jesús. Lo ataron y se lo llevaron primero a donde Anás, el suegro de Caifás. Caifás era sumo sacerdote ese año y fue el que dijo a las autoridades judías que más valía que un solo hombre muriera por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo se fueron detrás de Jesús. Ese otro discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del palacio del sumo sacerdote, mientras que Pedro se quedó fuera junto a la puerta. Entonces el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, salió y habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera le preguntó a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él respondió: No soy. Los esclavos y los sirvientes habían encendido brasas y estaban ahí calentándose,
porque hacía frío. Pedro se quedó con ellos calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús sobre sus discípulos y sobre lo que enseñaba. Jesús le respondió: Yo he hablado en público delante de todo el mundo. Yo siempre enseñé en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos. No dije nada en secreto. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que han escuchado mis palabras. Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, un sirviente que estaba ahí le dio una bofetada a Jesús y le dijo: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si hablé mal, muestra en qué está lo malo. Pero si hablé bien, ¿por qué me pegas? Entonces Anás envió a Jesús atado a donde el sumo sacerdote Caifás. Pedro seguía ahí calentándose. Entonces le preguntaron: ¿No eres tú también de sus discípulos? Pero él lo negó diciendo: No soy. Uno de los esclavos del sumo sacerdote, pariente del hombre al que Pedro le había cortado la oreja, le dijo: Yo te vi en el huerto con él. Pero Pedro lo negó otra vez, y enseguida cantó un gallo. De donde Caifás se llevaron a Jesús al pretorio. Ya había amanecido, pero los que lo llevaron no entraron al pretorio para no quedar impuros y poder así comer el cordero pascual. Pilato salió a donde estaban ellos y les preguntó: ¿Qué acusación tiene contra ese hombre? Ellos le respondieron: Si no fuera un criminal, no te lo hubiéramos entregado. Pilato les dijo: Llévaselo ustedes y júzguelo según su ley. Los judíos le contestaron: Nosotros no tenemos autoridad para dar muerte a nadie. Así debía cumplirse lo que Jesús había dicho para indicar de qué manera iba a morir. Entró de nuevo Pilato al pretorio, llamó a Jesús y le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Dices tú esto por tu propia cuenta o porque otros te lo dijeron de mí? Pilato respondió: Yo no soy judío. Gente de tu pueblo, de tu propio pueblo y los sumos sacerdotes vinieron aquí a entregarte. ¿Qué fue lo que hiciste? Jesús le respondió: No es el mundo el que me ha hecho rey. Si el título de rey me viniera de este mundo, tendría gente a mi servicio que peleara para que yo no cayera en manos de las autoridades judías. Pero mi título de rey no viene de aquí abajo. Pilato les dijo: Entonces, ¿sí eres rey? Jesús le respondió: Eres tú quien lo dices. Yo he nacido y venido al mundo para esto, para dar testimonio a favor de la verdad. Todo el que está por la verdad, escucha mi voz. Pilato le respondió: ¿Y qué es la verdad? Pero al decir esto salió de nuevo a hablar con los judíos y les dijo: Yo no encuentro en él razón alguna para condenarlo, pero es costumbre entre ustedes que yo les deje libre a alguien con ocasión de la Pascua. ¿Quieres que les deje libre al rey de los judíos? Ellos gritaron otra vez y dijeron: A ese hombre no, suelten a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato se llevó a Jesús y lo hizo azotar. Además, los soldados trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza, y lo vistieron con un manto rojo. Y se le acercaban y le decían: ¡Viva el rey de los judíos! Y le daban bofetadas. Entonces salió Pilato otra vez y les dijo a los judíos: Miren, aquí se lo traigo. Quiero que se den cuenta de que no encuentro en él razón para condenarlo. Y salió Jesús con la corona de espinas y el manto rojo. Pilato les dijo: Ahí tienen al hombre. Apenas lo vieron los sumos sacerdotes y los sirvientes, gritaron: ¡Crucifícalo, crucifícalo! Pilato les dijo: Llévenselo ustedes y crucifíquelo, porque yo no encuentro en él razón para condenarlo. Los judíos le replicaron: Nosotros tenemos una ley,
y según esa ley tiene que morir, porque se declaró hijo de Dios. Cuando oyó Pilato estas palabras, se fue atemorizando más, y entró de nuevo al pretorio y le preguntó a Jesús: ¿De dónde eres? Pero Jesús no le respondió. Entonces Pilato le dijo: A mí no me hables. ¿No sabes que tengo autoridad para dejarte libre y también para crucificarte? Jesús le respondió: No tendrías autoridad sobre mí si Dios no te lo permitiera. Por eso, más culpable es el que me entregó a ti. Al oír esto, Pilato trató de dejarlo libre, pero los judíos gritaron: Si dejas libre a este hombre, no eres amigo del emperador, porque todo el que se proclama rey se pone en contra del emperador. Cuando Pilato oyó estas palabras, sacó a Jesús y se sentó en el tribunal en el sitio que llamaban el Empedrado, en hebreo Gabatá. Era la víspera de la Pascua, alrededor del mediodía. Entonces les dijo a los judíos: Aquí tienes a su rey. Ellos gritaron: Que muera, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿Quieres que crucifiquen a su rey? Los sumos sacerdotes respondieron: No tenemos más rey que al emperador. Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran. Se llevaron pues a Jesús, y cargado con la cruz salió de la ciudad hacia el lugar llamado de la Calavera, o en hebreo Gólgota. Allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en el centro. Pilato además mandó escribir un letrero para ponerlo encima de la cruz. Lo que estaba escrito era: Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Como el sitio donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el letrero estaba escrito en hebreo, latín y griego, muchos judíos lo leyeron. Pero los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: No deberías haber escrito el rey de los judíos, sino dijo que era el rey de los judíos. Pilato respondió: Lo que escribí, escrito queda. Los soldados, después que crucificaron a Jesús, se apoderaron de su ropa y la dividieron en 4 partes, una para cada soldado, y se quedaron también con su túnica. Y como no tenía costuras, sino que estaba tejida de una sola pieza, se dijeron: No la rasguemos, más bien echémosla a suerte a ver a quién le toca. Así debía cumplirse lo que dice la Escritura: se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Esto fue lo que hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba también su madre, la hermana de su madre, María de Cleofás y María Magdalena. Al ver a su madre y cerca de ella al discípulo que él tanto amaba, Jesús le dijo: Mujer, este es tu hijo. Luego dijo al discípulo: Esta es tu madre. Y desde aquel momento el discípulo la recibió como su propia madre. Después, sabiendo que ya todo estaba cumplido y para que la Escritura se cumpliera hasta el final, dijo Jesús: Tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre. Empaparon pues una esponja, la ataron a una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Después de beber el vinagre, dijo Jesús: Todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Como era la víspera del sábado,
Los judíos le pidieron a Pilato que mandara quebrar las piernas de los crucificados y retirar sus cuerpos, para que no quedaran en la cruz hasta el día siguiente, que era un sábado muy solemne. Los soldados fueron y quebraron las piernas a los dos que habían sido crucificados con Jesús. Pero cuando llegaron a él, al ver que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza y enseguida brotó sangre y agua. El que lo vio lo atestigua. Su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean, porque todo esto sucedió para que se cumpliera la Escritura. No le quebrarán ni un hueso. Y otro pasaje de la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era un discípulo de Jesús, pero a escondidas por miedo a las autoridades judías, le pidió a Pilato permiso para llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces fue y se llevó el cuerpo. También fue Nicodemo, aquel que la primera vez había ido de noche a ver a Jesús, y llevó una mezcla de mirra y aloe, como unos 30 kilos. Entonces tomaron el cuerpo de Jesús, lo envolvieron en lienzos, embalsamándolo con las sustancias aromáticas, según la costumbre que tienen los judíos para enterrar. En el lugar en que Jesús fue crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro recién excavado, en el que todavía no habían enterrado a nadie. Así pues, como ese día era víspera del sábado judío, y ese sepulcro estaba cerca, en él sepultaron a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con las palabras de ese santo evangelio sean perdonados nuestros pecados. Tengan la bondad. Queridos hermanos, ayer empezamos de manera muy especial la Pascua del Señor Jesús, ese paso que inicia con ese testamento bello, ese testamento que cumple nuestro Padre Dios en su Hijo Jesucristo, y nos deja dos grandes herencias. Nos hereda el cuerpo y la sangre de Cristo a través del sacramento de la Eucaristía, nos hereda el orden sacerdotal y nos hereda también el mandamiento del amor y del servicio. Al dejarnos esta herencia, puede hoy, de manera libre, entregar su vida por nosotros. Como lo escuchábamos en la primera lectura, nosotros los hombres tratamos como quisimos al Señor, con desprecio, con ultrajes, con palabras, con situaciones que no son debidas del dueño del mundo, del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Sin embargo, Él asume todas esas situaciones por la salvación de cada uno de nosotros. Hoy nos encontramos frente al signo de la cruz y en la cruz a Cristo. Para muchos, signo de muerte y de condenación, y para nosotros los creyentes, signo de vida, de salvación y de redención. Por eso, con el corazón entristecido, pero con el alma dispuesta a la salvación,
hoy debemos recibir este misterio de la cruz en nuestras vidas. Dejemos atrás nuestras tristezas, dejemos atrás nuestras preocupaciones y dejemos que hoy en la cruz mueran todas estas situaciones que no nos dejan avanzar. Ya vendrá el momento en que debemos resucitar con Cristo. Hoy la tierra se abre para recibir a Jesús y con Él nuestros pecados, nuestras tristezas. Y permitamos que en el silencio del sepulcro se entierren y se queden todas esas situaciones para que pronto, el día de mañana, podamos resucitar con ese hombre nuevo que es Jesús. Que ojalá saquemos de nuestras vidas esa situación de seguir diciendo que muera, que lo crucifiquen. Eso lo hacemos con nuestras actitudes y con nuestras acciones. Quizá hoy lo que necesitamos es volver a la paz, es volver a la reconciliación, es volver a tener acciones que permitan no solamente la paz en nuestros corazones, sino la paz en nuestras familias, la paz en nuestra sociedad. Cristo vino a restablecer esa paz, que ojalá hoy nos comprometamos a través de la muerte de Cristo con la paz, pues Él murió por nosotros, resucitará por nosotros, pero también nosotros tenemos que hacer lo propio. Que ojalá hoy también nosotros, así como lo hizo María con el discípulo amado y el discípulo amado con María, podamos sentirnos en nuestra Iglesia Católica abrazados por Jesús en la cruz. Nos sintamos reconciliados con Él y sintamos ese paso de la muerte a la verdadera vida y a la salvación. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Si Cristo se entregó en sacrificio por todos, nosotros estamos llamados a interceder por toda la humanidad en el día de la muerte del Señor. Por eso participemos orando de esta plegaria universal. Luego de cada intención que se va proponiendo, oramos en silencio y enseguida escuchamos la plegaria que pronuncia el sacerdote. No olvidemos que nos encontramos en esta primera parte, la liturgia de la palabra, que terminará precisamente con esta oración universal. Por la Santa Iglesia. Oremos, hermanos, por la Iglesia Santa de Dios, para que el Señor le dé la paz, la mantenga en unidad, la proteja en toda la tierra y a todos nos conceda una vida confiada y serena, para gloria de Dios, Padre Todopoderoso. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo revelaste tu gloria a todas las naciones, conserva la obra de tu amor, para que tu Iglesia, extendida por el universo, persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por el Papa. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios, que lo llamó al orden episcopal, lo conserve libre de todo mal, lo asista y proteja para bien de la Iglesia como guía del pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, que en tu sabiduría todo lo diriges, atiende bondadoso nuestras súplicas y protege con tu amor a nuestro Papa, para que el pueblo cristiano que tú gobiernas bajo el cayado de este pastor crezca en méritos y progrese en la fe. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén. Por todos los ministros y por los fieles. Oremos también por nuestro obispo, Monseñor Héctor Cubillos Peña, por todos los obispos, presbíteros y diáconos, por los que ejercen algún ministerio en la Iglesia y por todos los miembros del pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuyo Espíritu santifica y gobierna todo el cuerpo de la Iglesia, escucha las súplicas que te dirigimos por tus ministros y haz que con el don de tu gracia te sirvamos en todas las cosas con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por la unidad de los cristianos, oremos también por todos aquellos hermanos nuestros que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor asista y congregue en una sola iglesia a cuantos viven de acuerdo con la verdad que han conocido. Dios Todopoderoso y Eterno, que congregas a los dispersos y conservas a los que congregaste, mira con bondad a la grey de tu Hijo, para que a los consagrados por un solo bautismo los conserve unidos en la integridad de la fe y los una al vínculo de la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los judíos. Oremos también por el pueblo judío, el primero a quien Dios habló desde antiguo por los profetas, para que el Señor acreciente en ellos el amor de su nombre y la fidelidad a la alianza que selló con sus padres. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia, escucha con piedad las súplicas de tu Iglesia para que el pueblo de la antigua alianza logre alcanzar la plenitud de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los que no creen en Cristo. Oremos por los que no creen en Cristo, para que, iluminados por el Espíritu Santo, encuentren también ellos el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo que caminando en tu presencia, con sinceridad de corazón encuentren la verdad, y haz que nosotros, por el continuo crecimiento en el amor y por el deseo de conocer más plenamente el misterio de tu vida, seamos más perfectos testigos de tu caridad en el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los que no creen en Dios. Oremos por los que no creen en Dios, para que viviendo rectamente según su conciencia, alcancen el premio de llegar a Él. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres para que deseándote te busquen y para que al encontrarte descansen en ti, concédenos que, en medio de las dificultades de este mundo, al ver los signos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes, todos los hombres se alegren al confesarte como único Dios verdadero y Padre de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los gobernantes. Oremos por los gobernantes de todas las naciones, para que Dios nuestro Señor, según sus designios, les guíe en sus pensamientos y decisiones hacia la auténtica paz y libertad de todos los hombres. Dios Todopoderoso y Eterno, en cuyas manos están los corazones de los hombres y el derecho de los pueblos, mira con bondad a nuestros gobernantes, para que promuevan en toda la tierra con tu ayuda la prosperidad de los pueblos, la libertad religiosa y una paz duradera. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los que sufren. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, por todos los que en el mundo sufren las consecuencias del pecado,
para que cure a los enfermos, dé alimento a los que padecen hambre, libre de la injusticia a los perseguidos, redima a los encarcelados, conceda volver a casa a los emigrantes y desterrados, proteja a los que viajen y dé la salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fortaleza de los que sufren, escucha las súplicas de los que te invocan en cualquier tribulación, para que todos experimenten en sus necesidades la alegría de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Con esta oración de fieles hemos terminado, con esta oración universal hemos terminado esta primera parte. Ahora vamos a continuar con la segunda parte que corresponde a la adoración de la cruz. Nos disponemos ahora a adorar al Hijo de Dios clavado en la cruz, quien ha convertido este madero de muerte en árbol de la vida. Por eso, adoremos este misterio de la cruz gloriosa y victoriosa, ya que en ella la vida ha derrotado a la muerte. Venid, adoremos. Mira el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid, adoremos. Mira el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid, adoremos. Oh Cristo, tú reinarás, oh cruz, tú nos salvarás. Oh Cristo, tú reinarás, oh cruz, tú nos salvarás. El Verbo en ti clavado, muriendo nos redimió. De ti, Madero Santo, nos viene la redención. Oh Cristo, tú reinarás. Oh cruz, tú nos salvarás. Oh Cristo, tú reinarás. Oh cruz, tú
tú nos salvarás. Extiende por el mundo tu reino de salvación. Oh cruz, fuente fecunda de vida y de bendición. Oh Cristo, tú reinarás. Oh cruz, tú nos salvarás. Oh Cristo, tú reinarás. Oh cruz, tú nos salvarás. Hemos terminado la segunda parte de esta celebración, la adoración de la cruz. Ahora nos corresponde el tercer momento muy especial de esta celebración y es la Sagrada Comunión. Dispongamos nuestra vida, nuestro corazón para este momento. Por el bautismo nuestra vida ha sido unida radicalmente al misterio de la muerte de Cristo, y dicha comunión se consolida y perfecciona cuando comemos de su cuerpo entregado y bebemos de su sangre derramada, especialmente en este Viernes Santo. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, la comunión que haremos con tu cuerpo y con tu sangre no sea para mí ni para mis hermanos motivo de juicio y condenación, sino que por tu piedad nos aprovechen para defensa de alma y cuerpo y como remedio saludable. Amén. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarnos. El cuerpo de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén.
Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Alma de Cristo, Santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, óyeme, dentro de tus llagas escóndeme, no permitas que me aparte de ti. El enemigo malo defiéndeme, a la hora de mi muerte llámame, y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos restauraste por la bienaventurada muerte y resurrección de tu Hijo, conserva en nosotros la obra de tu misericordia, para que vivamos siempre en tu servicio, por la participación en este misterio. Por Jesucristo nuestro Señor. Antes de la bendición, quiero agradecer a todos su participación en esta celebración del Viernes Santo. Les sigo recomendando la austeridad en esta tarde, el poder compartir en familia, pero también el seguir con nuestra reflexión, con nuestra oración. También agradecer a cada uno de los agentes de pastoral que hoy han dispuesto su tiempo para ayudarnos a vivir también este misterio de salvación. Que ojalá en esta tarde y en esta noche podamos también unirnos al duelo de la Iglesia por este momento tan difícil como es la muerte del Señor Jesús, pero con la firme esperanza que mañana resucitará en cada uno de nosotros. Inclínense para recibir la bendición. Señor, te rogamos que descienda una copiosa bendición sobre tu pueblo, que ha celebrado la muerte de tu Hijo en la esperanza de su resurrección. Venga sobre él tu perdón, concédele tu consuelo, auméntale la fe y reafírmalo por la eterna redención. Por Jesucristo nuestro Señor.